¿La culpa es del incesto? ¿Qué defectos y enfermedades padecían los gobernantes de las familias reales? Saludos. Hoy hablaremos de las consecuencias del incesto, practicado activamente por reyes y gobernantes en el pasado. ¿Es cierto que Cleopatra padecía obesidad y no era nada delgada? ¿A causa de qué enfermedad uno de los gobernantes tenía que orinar con orina de color púrpura a su lado? ¿Qué monarca vivía en su mundo y a veces no podía distinguir la realidad de la fantasía? Asegúrate de ver el vídeo hasta el final para conocer muchos datos interesantes sobre la vida de los gobernantes de siglos pasados. Gobernantes del Antiguo Egipto. Tutankamón. Como ya se habrá dado cuenta, la endogamia, consanguinidad, se remonta a tiempos prehistóricos. Por ejemplo, en el Antiguo Egipto. Los egipcios de la época creían que no pasaría nada malo si te casabas con tus parientes. Y en primera línea. Además, tomaban ejemplo del rey del mundo de ultratumba Osiris, que se casó con la diosa, personificación de la feminidad y la maternidad, Isis. Todo sería nada, pero solo estos representantes de la mitología egipcia antigua vienen el uno al otro como parientes, hermano y hermana. Así, el faraón Tutankamón ha pagado porque se convirtió en víctima de incesto. El antiguo gobernante egipcio nació como resultado de la endogamia hermano y hermana. Como consecuencia de ello, la deformación del cráneo. Y ya después de esta aflicción, Tutankamón empezó a sufrir anomalías genéticas. Por último, los estudios han demostrado que el gobernante tenía otros defectos. Labio de liebre, pie sambo, curvatura de la columna vertebral, escoliosis. Por todo esto pasó Faraón. Por eso se encontraron varios bastones durante la apertura de la tumba del soberano del Antiguo Egipto. No es de extrañar que Tutankamón muriera tan pronto. A la edad de 19 años, la enfermedad comenzó a progresar seriamente, lo que condujo a un desenlace fatal. Como puede verse, la endogamia no conducía a nada bueno en aquellos tiempos. Cleopatra. Lo más probable es que muchos de ustedes representen a esta conocida reina de Egipto y solo persona histórica delgada y con figura ideal. Pero ¿y si decimos esto? Cleopatra tenía sobrepeso. Es difícil de creer, pero realmente es así. Cleopatra heredó esta enfermedad directamente de los miembros de su familia, quienes, por cierto, apoyaron y difundieron activamente la práctica de la endogamia. Incluso toda la dinastía macedonia de los Ptolomeos, de la que en realidad procedía Cleopatra, también se ve en el incesto regular. Además, se puede discutir sobre la belleza perfecta de la antigua reina egipcia. Lo mismo ocurre con su hermano y su hermana. La mayoría de los investigadores sostienen que la belleza agraciada no es en absoluto característica de la imagen de mujer que muchos conocen por la literatura y el cine. Gobernantes de Europa. Rey Carlos II de España. Rey de España que gobernó en el siglo XVII. Carlos II, apodado Encantado, pasó a la historia como uno de los gobernantes europeos más incapaces de la nueva era. Y todo porque se convirtió en otra víctima de la consanguinidad. En esencia, Carlos II sufrió una mutación. La mandíbula, labio, de los Habsburgo destacaba notablemente sobre el fondo de todo el rostro del hombre. Si de repente no sabe lo que es, se lo explicaremos. Una mandíbula inferior saliente con un labio inferior enorme y una lengua de gran tamaño. Esta última no solo interfería en el proceso de masticación de los alimentos, sino que también segregaba involuntariamente una enorme cantidad de saliva. Pronunciar palabras con claridad era otro reto. También es importante el hecho de que Carlos II no pudo prescindir de la leche materna desde su nacimiento hasta los 5 años. Durante todo el camino, el futuro rey contó con la ayuda de una institutriz. Además, el soberano padecía dolencias como fiebre, escrófula y reblandecimiento de los huesos del esqueleto. Durante el resto de su vida, el hombre parecía un niño. A la edad de 38 años, murió el rey Carlos II de España. Por desgracia, debido a la impotencia, el hombre no pudo tener hijos. Por eso, tras la muerte del monarca, se interrumpió la dinastía de los Habsburgo, el rey Jorge III de Inglaterra.
La siguiente víctima de la endogamia es el rey Jorge III de Gran Bretaña. Este soberano padecía porfiria, que, por cierto, pertenece a la categoría de enfermedades hereditarias. La esencia de la porfiria es que la proteína hemoglobina se modifica y se convierte en una sustancia tóxica que corroe el tejido cutáneo. Otro rasgo característico de tal enfermedad: la orina es de color púrpura azulado. Por eso, de vez en cuando, Jorge III simplemente no controlaba sus actos. También padecía trastorno bipolar. Se sabe que el rey de Inglaterra no podía llevar una vida mesurada y tranquila. Para calmar al soberano y al mismo tiempo librarle de los ataques de alucinaciones, comenzaron a aplicarse procedimientos específicos: camisa de fuerza, iridoterapia, así como baños llenos de hielo. Aunque todas estas acciones y ayudaron a Jorge III, no consiguió encontrar la paz mental. Durante 10 años, el monarca fue visto a la fuga, y al final de su vida, el rey había perdido la vista y el oído. Posteriormente, las investigaciones médicas demostraron que la porfiria era característica de la dinastía hannoveriana. Jorge III pertenecía a ella, el emperador austriaco Fernando I. A pesar de un montón de anomalías mentales y físicas, este gobernante estuvo en el poder durante 13 años. Así de desafortunado fue Fernando I. Nació del matrimonio de sus primos Francisco II y María Teresa. Como resultado de la consanguinidad en el futuro emperador, comenzó a desarrollar una grave enfermedad de la cabeza. Su nombre científico es hidrocefalia. Se caracteriza por una enorme cantidad de líquido en la cabeza junto con un aumento de la presión arterial. Esto, a su vez, afectaba a los procesos de pensamiento y a las habilidades motoras. Como en el caso de Carlos II, el soberano austriaco tenía una mandíbula de Habsburgo y una lengua enorme. Todos estos factores hacían que la cabeza del hombre tuviera un tamaño desproporcionado en comparación con su cuerpo. A todo esto hay que añadir que el monarca padecía epilepsia. Como tal talentos estatales, Fernando I, por razones naturales, no tenía. Después de 13 años, abandonó voluntariamente el trono y se marchó a Bohemia. Allí pasó el resto de sus días. Por su bondad, los checos le apodaron Fernando el Bueno, el rey Luis II de Baviera. En la familia real de Luis II, se celebraban de año en año uniones matrimoniales mixtas. No es ningún secreto que la generación sucesiva de la dinastía Wittelsbach, a la que pertenecía el rey, se enfrentó a numerosas enfermedades. En cuanto a Luis II, era como si viviera en un mundo propio. El rey ignoraba a menudo la realidad que ocurría a su alrededor. Se interesaba poco por los asuntos de la política y el Estado. En cambio, el monarca se dedicaba a construir hermosos castillos, aprendía las obras del compositor alemán Richard Wagner y navegaba regularmente en barcos con forma de cisne por uno de los lagos. En este sentido, Luis II recibió el apodo de Rey Hada. Como puede comprenderse, un estadista con semejante estilo de vida arriesgaba mucho. Pronto la opinión pública se dio cuenta de que las actividades de Luis II no aportarían ningún beneficio al Estado. Por ello, se decidió expulsarle del trono real. Al día siguiente, se encontró el cadáver del rey Hada en la orilla del mismo lago donde el monarca navegaba con sus barcos.